acompañados del proyecto para que pudieran construir una buena película, y que es un consejo que les dan, ¿no? Porque ellos, sus amigos o los que les ayudaban en el campo, en el rodaje, lo hacían por la pasión de hacer las cosas, pero que eran profesionales sin saber lo que estaban haciendo. No sé cómo formular la pregunta, pero ya ves que nos hablas de permisos para filmar. I talk about the permissions that we have to make in order to shoot. ¿Cómo hicieron para obtener sus permisos en un país? O sea, para poder filmar en un país. Y más por el tema, pues, más por el tema de... Okay, dice que no mostly. We got releases from everyone that we could. La sesión de los derechos de los que podían. But obviously there were some people that didn't want us to film. Pero había gente que no quería que la filmáramos. So when we arrived in Taiji the first time, we went to the Fishermen's Union with an interpreter. First of all, we had an interpreter with us all the time. Okay. So that there was never a loss of communication from Japanese to English. Okay, entonces cuando decidieron hacer la película fueron a la oficina de pescadores de Taiji, que es de donde pasa esto, y que siempre tenían un traductor al lado de ellos para que no hubiera problemas entre el japonés y el inglés. So we spent 2 days in negotiations for 6 hours a day to invite the fishermen to invite us onto their boats. We wanted to tell both sides of the story. Entonces estuvieron 2 días, aproximadamente 6 horas con los pescadores, ir con ellos y para enseñarles que querían contar los dos lados de la historia. And ultimately, after 2 days of negotiation, they said no. Y después de 2 días de negociación dijeron que no. So at that point, we decided that we were going to do it anyways. And so the film, much of it is shot in public, so it's public domain, right? They're in a national park. There are warrants out for my arrest and my team's arrest for trespassing, disruption of international commerce, and filming a police officer without their permission. Que muchos de sus equipos de producción fueron acusados de haber traspasado, de haber invadido zonas internacionales. Filming a police officer without their permission. Filmando a un oficial de policía sin ningún permiso, fueron acusados de eso, pero bueno, antes que decidieron hacer la película, ¿no? So what that means then is, in the Japanese version of the film, we had to digitize their faces and change their voices, and spend a significant amount of money to tell the story in Japan. Entonces lo que sucede, por ejemplo, en la versión en Japón, es que tuvieron que alterar los rostros de todas esas personas japonesas que salen y cambiarles la voz para poder contar la historia y que la conocieran los japoneses. But in addition to that, we took it the next step and we hired actors to actually do the voiceover of the film. Instead of just doing a voiceover, we actually hired Japanese actors to do the whole thing. So again, we incurred significant expense, but now it will resonate with the Japanese. Instead of a Western American film coming in and talking to them about from an outsider looking in, we're telling the story from a Japanese perspective looking at themselves. Entonces lo que decidieron en ese momento, que también les costó mucho dinero, por como les costó digitalizar estas imágenes nuevamente, era que en ese momento decidieron contratar actores japoneses que expresaban estos diálogos, ¿no? Porque de alguna manera iban a poder contar una historia que ya no iba a ser vista desde unos extraños o extranjeros viéndolos a ellos dentro, sino que fuera contada a partir de ellos mismos, de algún modo. ¿En qué medida estuvieron, o sea, todo el equipo inmiscuido en la producción estuvo en peligro su integridad física y cómo llevaron de eso? Porque trataron de negociar, les prohibieron y pues tuvieron que irse por la otra vía. Entonces, ¿en qué medida estuvieron en peligro y cómo trataron de llevar eso para que saliera la producción lo mejor calidad posible en cuanto al equipo humano de la producción, digamos? How difficult it was for you, because you as a crew
have difficult problems on the shooting, how you solve it in order to protect all your crew that you as producer have is one of your main goals. So how you solve it in order you know that you were shooting in a forbidden place and they don't want to shoot, how you have to solve it in order to the surveillance of the crew. It's very profound. Yeah, it's a big answer. We went to Japan 6 times. The 5th time we went was the time that we did all the covert. So by the time we were there, they knew what we were coming for, but they had no idea that we were planning on doing the hidden cameras or the microphones. La quinta vez que fueron, no tenían idea de que iban a introducir estas cámaras y los micrófonos al océano y a la bahía. So we would go out in the field every day, like 7 o'clock in the morning, and shoot all day long in public, where people could see us, where the police could see us, where the fishermen could see us. We were very visible, and then we would finish shooting at dinner time. We go back to our hotel. Entonces lo que decidieron es hacerse notar, ¿no? Demostrarles que estaban ahí, que estaban filmando. Se levantaban a las 7 de la mañana, filmaban todo el día y hacían cerrar la producción y se volvían a sus hoteles. And then there were people in the hotel, the Japanese people, that would call the police and say, "We are in our rooms." Right? Y le hablaban a la policía japonesa ahí de Taller y decían, ya estamos en nuestros cuartos y nos estamos en... And then we would sleep for like 2 or 3 hours, and then we'd get up, and in the middle of the night we would go out into the field and plant the cameras and the microphones and go in the bush in the camouflage and like position ourselves to film the next day. Y esperaban 2 o 3 horas en la noche y después se paraban y decidían ir a plantar las cámaras donde lo tenían ya pensado. The cameras had 80 gigabyte hard drives in them and expedition batteries that lasted for 14 hours. Las cámaras tenían memorias de 80 gigas y 14 horas de duración de la batería. And so we would then put the cameras in, and then we would leave them there overnight. We would go back the next day and retrieve the cameras, and then we bring it back and we download it to a hard drive. And we had a dedicated runner that would then take the hard drives from Taiji. We put her on a train. She would go to Osaka, to the FedEx office at the airport, box up the hard drives, and send them back to the US every day for 5 weeks. Entonces lo que hacían es que después de que se filmaba estas 14 horas, tenían un runner de producción, es proveedor de la producción igual, que tomaba subía todo de la computadora a discos duros, todos estos discos duros los empaquetaban, se los llevaba este runner por tren a Osaka, los llevaba a la oficina de FedEx en el aeropuerto y los enviaba cada día a Estados Unidos. A little extreme, but it kept us from getting arrested because we were afraid that the police were going to come to our hotel room and seize all of our equipment and we would lose what we shot. So, pero les permitía tener una cierta libertad en el sentido de que ellos pensaban que la policía puede llegar a cualquier momento a sus habitaciones de hotel y llevárselos y llevarse todo el material y que ellos lo perdieran.